Una inmobiliaria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos de regreso en el 92.3 de FM, 740 de AM, en el Twitter, @RFQR. Cualquier duda o cualquier observación que quieran hacer por ahí, comuníquense por favor. También se pueden comunicar a través de Facebook y nos pueden ver a través de el Instagram y YouTube en Radio Fórmula QR. Y recordarán que la semana pasada estuvo con nosotros Fausto, que nos dio toda una cátedra respecto del tema de lavado de dinero. No podíamos dejar de volver a invitarlo porque realmente este es un tema toral, es un tema determinante en la actividad inmobiliaria. Así que te agradezco mucho que nos estés acompañando otra vez. Por nada, James. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Y pues la vez pasada, si para aquellos que no estuvieron escuchando el programa o que no nos pudieron ver, que bueno, siempre nos podrán ver ahí en el Facebook, pero Fausto nos estaba dando un contexto general de cómo se está manejando y que ha habido unas propuestas de modificación a esta ley. ¿Por qué no arrancamos de ahí para que ponerlos en contexto a todos otra vez? Correcto, James. Te platicaba que en febrero, más o menos, se pasó una iniciativa de ley para reformar a la LF-PIORPI, como le conocen. La ley antilavado hubiera sido más sencillo, pero claro, le dejaron el nombre largo, ¿no? Y en esta propuesta se están contemplando una serie de obligaciones extras. Si tú consultas el día de hoy la ley, en el artículo 17 encuentras todas las fracciones en donde se designan las actividades vulnerables, entre ellas lo inmobiliario, el arrendamiento y la intermediación inmobiliaria. Están esas tres ahí. Y también en el 18 encontrarás las obligaciones. Las obligaciones principales son la identificación y el conocimiento del cliente, porque no es solo la identificación. Tengo que saber de dónde vienen los recursos con los que está operando y a qué va a dedicar los recursos o el bien. Esta se les conoce como conoce a tu cliente, ¿no? KYC, correcto. El KYC, Know Your Client, lo van a escuchar mucho. Pásame el KYC. Exacto. Know Your Client nada más es la traducción en español es conoce a tu cliente. ¿Y qué debe de tener este formato? Aquí lo que debe tener es primero la identificación, que debe ser con una identificación oficial. Para efectos de ley, cualquier identificación expedida por cualquier autoridad gubernamental que tenga fotografía y que esté vigente es una identificación oficial. Debes tener comprobante de domicilio también en el conocimiento, esto es muy importante. Y en el formato origen y destino, este formato cada uno lo debe de hacer dependiendo de sus necesidades. Pero también hay algo muy importante que veo que pocos tienen y que es un tema súper delicado, que es si hay dueño beneficiario. Claro. En donde tú le preguntas a la persona que te diga si él está actuando a nombre de otra persona o si los recursos vienen de otra persona. No precisamente es malo. Puede ser que mi abuelita me donó una cantidad X de dinero, ¿no? Y yo con eso quise comprar un inmueble. Entonces, como origen, pues es una donación. Si ponen herencia en vida, pues puede ser que nos dé una apoplejía a algún licenciado en Derecho, pero es una donación, ¿no? Ese sería el origen. Ajá. Eso es muy importante que lo tengas en tus formatos. Y también algo que es importante es que muchas veces cuando vemos estas obligaciones, los obligados creemos que si cumplimos al 100% estamos sacando 10 y la verdad es que estamos sacando 6. Otra obligación que está por ahí un poco velada es la del manual antilavado, el manual de prevención. Y este manual o manual de cumplimiento también le llama la ley. Nadie casi lo tiene y quienes lo tienen normalmente lo tienen de formato. Ahí es donde deberías de contemplar todos tus procesos y tus procedimientos de cumplimiento y que se lleven a cabo después, ¿no? Es correcto, es como hacer un pequeño proceso de conocimiento de tu cliente de origen a fin. Fíjate que en esta actividad, y bueno, pues muchos de los inmobiliarios me van a entender lo que les digo, a veces funcionamos como segunda parte dentro de la venta, o ya sea que unos están del lado del comprador y otros están del lado del vendedor. ¿Quién tiene la obligación de hacer? Esta es una pregunta bien interesante porque hay quienes creen que inclusive porque el notario identifica, ya tú no estás obligado. La verdad es que la obligación la tienen todos los involucrados. Okay. La ley no distingue. Entonces, si hay, por ejemplo, 2 brokers, los 2 están obligados. Los 2 están. No es uno y otro. Y el notario va a tener que reportar a su vez. O sea, son 3 obligaciones diferentes. Y el banco va a tener que reportar si sale por vía de un crédito, ¿no? Por supuesto. Y ahí el banco tiene sus propias disposiciones. Lo que es importante saber, y que bueno que lo mencionas, es que las entidades financieras están muy adelantadas. O sea, los centros cambiarios, por ejemplo, con los que yo trabajo mucho, al inicio de la ley, de las disposiciones, que es un poco antes de la ley PIORPI, había 3,300 más o menos. Hoy en día quedan 900. Wow. Porque cumplir es muy difícil, les cuesta mucho trabajo. Sí. Entonces, lo que estoy viendo es que a las actividades vulnerables las van a llevar al nivel de cumplimiento
de las entidades financieras y se van a exponer a las multas altísimas de las que hablamos, desde 16,000 pesos hasta 5 millones de pesos. Y eso no es lo peor. El Gafi cree que las multas que nosotros tenemos en México son bajas. Pues bueno, ojalá y no piensen eso en el caso de los inmobiliarios, porque no va a salir. Amenaza tu existencia una multa de esa naturaleza. Claro, por supuesto. Y 20 años de trabajo se pueden ir con un tema así, además de que hay responsabilidad penal. Hay responsabilidad penal. En este caso, recuerden, cuando ya hablamos de una responsabilidad penal, esto se puede considerar inclusive hasta como un delito grave, Así en donde pues no existe derecho a la fianza. Ni al amparo. Ni al amparo, así que pues... Por eso era tan importante que nos acompañara Fausto. Ahora, déjame darte un ejemplo, que esto también nos pasa mucho a los inmobiliarios. Cuando participamos en una operación y al final somos excluidos de la operación, pero obtenemos el recurso. Es decir, cuando participamos en una operación en donde hubo un broker vendedor, un broker comprador, en las dos caras de la moneda, y el broker que estuvo en la cara del comprador o del vendedor no obtiene la documentación necesaria, porque tienes que tener el registro de la escritura inclusive. Correcto. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué recomendación le darías tú a las personas que se dedican a la parte inmobiliaria en este sentido? Pues es una pregunta que tiene una respuesta difícil, y la respuesta es que están obligados a identificar. Entonces, el no identificar puede constituir desde una multa, o sea, puede parar en una multa hasta un delito. Porque la ley, fíjate que en México fueron muy inteligentes a la hora de redactar el artículo 400 bis del Código Penal Federal, que es el que contiene el delito de lavado de dinero. Y en este delito, no tiene caso que te lo lea, pero es básicamente cualquier verbo que se te ocurra que tenga que ver con lavado de dinero, es delito. Entonces es tener, depositar, omitir, cambiar, dejar, transferir, guardar, cualquier cosa. Entonces, lo que sucede es que en ese momento no te vuelves un accesorio del crimen, como dicen en Estados Unidos, te vuelves un delincuente. Claro. Y te van a juzgar igual que si tú lo hubieras lavado. Claro. Entonces, la identificación es muy importante. Ha habido casos con otros compañeros y otros conocidos en este mundo inmobiliario que han tenido operaciones francamente hasta sospechosas. Y para eso pues está el reporte de 24 horas, que es el reporte de operaciones sospechosas. Le dicen ROS en todo el mundo, aquí se llama reporte de operaciones inusuales, y es un reporte de 24 horas. Entonces tú estarías obligado a, si hubo una situación extraña, notificar inmediatamente a la UIF. Por eso se llama de 24 horas. Solamente con ese reporte tú estarías curado en salud, porque tú estás cumpliendo. Cabe también aclarar que después de explicar todo esto nos sentimos ministerio público o juez. No lo somos. Nuestra labor es solamente juntar papeles e información. Pero cuando materialmente no la podemos tener, o supongamos que el cliente te dice, no te lo voy a dar, o sea, no voy a dejar que me identifiques. No hay ningún problema. Si se hizo la transacción, pues tengo que hacer mi reporte de 24 horas. Pues miren, y esto también reviste mucho en la importancia de que si van a tener una operación de una naturaleza en donde realmente vean que no está cooperando alguna de las partes, ya sea comprador o vendedor, pues muy probablemente tendrían que alejarse de la operación. Se los recomiendo ampliamente. O si en algún momento hubo una omisión por una falla o porque el comprador o el vendedor viajó y no le dio tiempo, pues ahí está el registro público de la propiedad. Por si falta una escritura, pueden ir al registro, es público, es de la propiedad. Pueden revisar dentro de las computadoras y de los registros por únicamente poniendo el nombre. Ahí les va a aparecer y ahí van a aparecer todos los movimientos que tenga esta persona dentro del registro. Correcto. Así que esa es yo creo que sería una buena recomendación. Nos quedan 2 minutos. ¿Cuál sería tu mejor recomendación para los profesionales inmobiliarios en este tema? Pues mira, lo primero sería que se den cuenta que están entrando a un mundo, los están trayendo a un mundo en donde no hay opción. Van a ser altamente obligados, van a ser altamente supervisados y van a ser altamente sancionados si no cumplen. No hay opción. Eso nos pasó con los centros cambiarios y pues la gente se resistía, pero no hay opción, o sea, es la ley. Y por otro lado, la ignorancia de la ley no nos excusa del cumplimiento. Entonces es importante que se alleguen a alguien que sepa de estos temas y que los asesore muy bien. El contador es el primer contacto, pero tienen que darse cuenta si el contador realmente conoce o no el tema, porque no es su obligación hacerlo. No está dentro de lo que le pagamos al contador. Y me consta. Además, no es fácil hacer estos reportes. No. Se ha ido mejorando un poquito el sistema. Anteriormente era mucho más lento. Correcto. Hoy ya es bastante más sencillo hacerlo. Pero ese bastante más sencillo, pues te puedes tardar hasta unas 4... Muchísimos campos. Sí, son muchos campos. Oye, es correcto. Fausto,
igual, y no te lo voy a pedir en esta ocasión que venga la próxima semana, pero yo te prometo que vamos a tener que seguir platicando de esto. Con todo gusto. Por el día de hoy se nos acabó el tiempo, así que vámonos una cápsula, por favor. Una inmobiliaria. ¿Qué enfermedades podría presentar nuestra